Audio 44. Buenas noches. Continúo el análisis y compartiendo con ustedes el texto de la LUC que va a ser sometido a referéndum en marzo del 22. Recuerden que la LUC tiene 460 artículos y los promotores del referéndum seleccionaron de esos 460 135 artículos que lo creen inconveniente, o sea que ellos estiman que no deben regir más. Por lo tanto, esos 135 artículos son los que forman parte del referéndum y es sobre los cuales las personas se deben pronunciar en marzo del 2022. Los que quieren que estos artículos no rijan más votarán por sí en el referéndum y los que quieran que estos artículos continúen votarán por no. O sea que se siga aplicando este artículo como se va a aplicar hasta el día del referéndum. Yo lo que vengo haciendo es leer el artículo de la LUC, o sea, no decir lo que dice la LUC, sino que yo leo la LUC, como decía un profesor de la facultad. No hay que decir lo que decía Kelsen, que fue un gran jurista alemán del siglo pasado, austríaco en realidad. Hay que leer a Kelsen, decía él. Bueno, yo aplico esa enseñanza. O sea, yo no digo lo que dice la LUC. Yo leo la LUC. Pero en estos audios, además de leer la LUC, le comparto a ustedes, a los que hagan el honor de escuchar este audio, cuál es el argumento y el fundamento que tenían o que tuvieron los promotores del referéndum para intentar que este artículo deje de regir. Y es el siguiente. El artículo que voy a compartir a ustedes, que es el artículo 76. El artículo 76 modifica el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que es del año 2004. O sea, el Código de la Niñez y de la Adolescencia del año 2004 tiene un artículo 91. Ese artículo 91 es modificado por el artículo 76 de la LUC. ¿Qué es lo que dice el artículo 76 de la LUC? Que derogó el artículo 91. O sea, el artículo 91 no existe más, existe este. Y dice lo siguiente: duración de las medidas de privación de libertad. La medida de privación de libertad, o sea, la cárcel, tendrá una duración máxima de 5 años, con excepción de la comisión de los delitos de homicidio intencional agravado y muy especialmente agravado, violación, abuso sexual especialmente agravado, en cuyo caso la medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de 10 años. En ningún caso el adolescente que al llegar a los 18 años permanezca sujeto a medidas cumplirá lo que le resta en establecimiento destinado a los adultos. En situaciones de peligrosidad manifiesta, se adoptarán las medidas que fueren compatibles con la seguridad de la población y los propósitos de recuperación del infractor. Es decir, ¿qué es lo que dice el artículo 76 que acabo de leer? Dice que la pena máxima para un menor de edad es de 5 años. O sea, la pena máxima que se le puede aplicar a un menor son 5 años. Excepto algunos artículos, que acá dicen cuáles son: el homicidio intencional agravado o muy especialmente agravado, la violación o el abuso sexual, en cuyo caso la pena máxima que va a recibir el menor puede ser de 10 años. Eso es lo que modifica. Pero además dice que si esa persona que ingresó a la cárcel siendo menor de edad adquiere la mayoría de edad mientras va transcurriendo esos años de privación de libertad, no se lo va a trasladar a una cárcel de adultos, sino que va a terminar de cumplir la pena en el establecimiento penal construido para menores de edad, y que las autoridades deberán tener cuidado de tener celdas en el cual ese mayor de edad, ese joven que se transformó en mayor de edad por llegar a los 18 años, esa mayoría no tenga consecuencias sobre los otros menores detenidos. Eso dice la LUC. Ahora, ¿cuál es el argumento o el fundamento para que los promotores del referéndum quieran que eso se derogue? Lo dicen ellos en su página oficial. Y dice así: este artículo extiende el máximo de pena para ciertas infracciones a 10 años. En muchos casos, para los menores,
es más de la mitad de la vida que han tenido. Claro, si el que comete, por ejemplo, una infracción tiene 9 años, según el argumento de ellos, o sea, si el que comete un homicidio tiene 9 años y se le condena a 10 años, claramente la pena es más de la vida que han tenido. Ahora, para que la pena sea mayor a la vida que han tenido, el delito lo pueden cometer seres humanos hasta 9 años de edad, porque ahí sí se le van a dar 10 años, entonces van a tener más años de privación de libertad que de vida. O sea que lo que ellos dicen es, este artículo aumenta las penas. Conclusión, nosotros no estamos de acuerdo con aumentar las penas. No hay que aumentar las penas, lo que es legítimo. Es decir, no estoy diciendo que esté mal, es lo que ellos dicen. Nosotros no queremos que se aumenten la pena a menores homicidas, a menores violadores, no queremos que se aumente. Pero además puede suceder que la persona que recibe una pena tenga más pena de los años que ha vivido. Y ahí se puede dar claramente, es cierto, si la persona comete un homicidio o una violación o un abuso sexual especialmente agravado antes de cumplir los 9 años. Después es imposible porque la edad de vida va a ser equivalente o mayor a la edad de la pena. Muchas gracias.